Entonces, una vez usted estableció el procedimiento para trazar la red de flujo, ya lo único que nos queda es buscar o aplicar los parámetros obtenidos para la red de flujo. ¿Para qué? Para obtener lo que necesitamos, mirar cuál es la utilidad de nuestras redes de flujo. Y una de esas primeras utilidades, muchachos, es conocida como ¿qué? Como el cálculo de infiltración. El caudal de infiltración o el cálculo del caudal de infiltración. Y que está en función de la demostración que aparece en pantalla. ¿Por qué? Porque recuerde que para el caso de flujo bidimensional, este flujo es función o trata de dar solución ¿qué? A la ecuación de Darcy. Entonces, por lo tanto, si yo tengo un canal de flujo, por donde quiero obtener un caudal, ese canal pues representa una parte de todo el problema. Entonces, si yo tuviera acá lo que acabo de reseñar o de reteñir, pues tendría que un pedazo de ese canal o un delta de Q sobre ese canal, pues va a ser igual a ¿qué? Al valor de K por I por A. Y mire que acá, recuerde, nuestro problema considera que la permeabilidad es isotrópica, por lo tanto esta permeabilidad permanece constante. Y usted podría ver acá cómo el gradiente que aparece acá está en función de ¿quién? De esta expresión que le estoy acá mostrando, delta H sobre delta E. Recuerde que delta H ya sabemos qué es la pérdida entre equipotenciales. Y mire que el gradiente representa ¿qué? Una pérdida sobre longitud. ¿Qué es básicamente lo que estaríamos diciendo ahí? Estaríamos diciendo, mire, si yo tengo la figura de la derecha y tengo acá este canal que está entre líneas de flujo y tengo estas equipotenciales, yo vería cómo a lo largo del canal, pues el agua hace un recorrido. Y podría darme cuenta que cuando yo estoy en un punto A, en un equipotencial, y llego a un punto B, a otro equipotencial, el valor o la pérdida que se da entre equipotenciales, entre A y B, no es más que el delta H. Y esa pérdida se da cuando yo recorro ¿qué? La longitud que hay entre dichas equipotenciales y que está simbolizada acá como delta E. Entonces, eso sería para nosotros el gradiente, delta H sobre delta E. Y aquí vería que el área está representada ¿por qué? Por el delta S multiplicado por un 1. ¿Por qué? Porque estaríamos diciendo que este canal tendría como un área unitaria. Entonces estaríamos hablando de que nuestro canalcito pues tendría como un área y que esa área estaría representada por este metro por el valor de delta S. Entonces si usted hace eso y sabe que delta H chiquito es delta H sobre NE, conoce NE, conoce delta H grande y establece lo siguiente, que el caudal total de infiltración será el número de canales de flujo por el delta Q. Usted puede combinar esas expresiones y llegar a la expresión que aparece acá abajo en pantalla, que es la expresión para determinar el caudal de infiltración a partir de una red de flujo. Anote esa expresión, por favor, que es igual a ¿qué? A K por el delta H grandote por NF sobre NE. Y Profe, recuerde que le decía yo, que le decía yo que era NF sobre NE. NF sobre NE era conocida como el factor de forma, o las relaciones de NF-NE es conocido como el factor de forma. Y ya sea que usted tenga una red de flujo muy bien dibujada o muy mal dibujada, el factor de forma no debería que cambiarle mucho entre redes precisas y poco precisas. Entonces, esto que está acá, este cociente que está acá, no es más que el valor del factor de forma. Hola, profe, o sea que ese caudal sería como para todo el sistema. ese es el caudal Paula para todo el sistema, así es. Listo, gracias. Para todo el sistema, porque lo que estamos haciendo, Paula, es sumar las contribuciones de cada canal de flujo dentro de la Ujú. red. Otra utilidad, muchachos, que podemos tener para nuestro problema
va a ser la que nosotros llamamos el cálculo de la supresión. ¿Y que va a estar en función de quién? Va a estar en función, como aparece acá en la parte de abajo, va a estar en función del valor de la HP. Y esa HP, al ser multiplicada por el gamma del agua, nos va a dar una presión de poros. Dicho de otra manera, si a mí me piden el cálculo de la supresión, que generalmente nos lo piden para la base de la presa, yo tendría que, a lo largo de la base, yo para diferentes puntos de la base determinaría que el valor de la presión de poros. Y tendría que, conociendo el valor de la presión de poros por debajo de la presa, podría determinar un diagrama de subpresiones o un diagrama de presión de poros. Si yo integrara o integrase ese diagrama de presión de poros, lo que obtendría que sería una fuerza U. Y esa fuerza U, muchachos, es lo que nosotros vamos a conocer con el nombre de subpresión, que es la integral o el área del diagrama de presión de poros. Para conocer ese diagrama debo conocer la HP. Y si conozco la HP, significa que cuando multiplico por el gamma del agua, como lo está viendo abajo en pantalla, puedo conocer el diagrama. Integro el diagrama o saco el área de ese diagrama y obtengo la fuerza. Y esa fuerza me da una subpresión. ¿Por qué es importante esa fuerza, muchachos? Porque si la subpresión es muy grande y es capaz de vencer el peso de la presa, cosas malas pueden ocurrir o cosas malas pueden pasar. Entonces, el cálculo de la subpresión es otro cálculo importante y a ese lo hacemos a través del establecimiento de la red de flujo o con los parámetros asociados a la red de flujo. Por último, podríamos hablar de otra utilidad y que va muy de la mano sobre qué, sobre el cálculo de la resistencia al corte, y en la que podemos tener una situación como la que usted está viendo en pantalla, que en la práctica nosotros lo conocemos como qué, como los análisis acoplados, en donde hacemos referencia a qué, muchachos, hacemos referencia a un tipo de análisis que considera inicialmente una condición de flujo y donde a partir de las presiones de poros que se obtienen sobre la red de flujo, hacemos un análisis de qué, de estabilidad. Esto, que es el análisis acoplado, también puede resolverse a través de la red de flujo. ¿Por qué? Porque si yo resuelvo inicialmente el problema de flujo, significará que yo puedo conocer el valor de la presión de poros, porque puedo conocer el valor de la HP, como lo resolví en esta situación que aparece acá. Si yo conozco la HP, la multiplico por el gamma del agua, eso me da la presión de poros. Y a partir de eso yo puedo obtener ¿qué? Una expresión para el tau de resistencia, en donde ese tau de resistencia no es más que el total menos la presión de poros. ¿Y la presión de poros es qué? Es el HP por el gamma del agua que acabo de hallar. Entonces, a partir de esto, si usted resuelve la red de flujo, es capaz de conocer el tau de resistencia. Y si conoce el tau que actúa, porque conoce el peso de cada dovela, porque conoce los ángulos de inclinación de la base, porque conoce el delta L para cada una de las dovelas, usted podrá básicamente ¿qué? Obtener un factor de seguridad en una condición de flujo. Ya no con nivel freático, ya no en estático, sino en flujo. Y eso, muchachos, se llamaría análisis de estabilidad acoplado. Aquí, ¿qué es lo interesante de esto? Que dependiendo de lo que usted tenga, los parámetros de resistencia podrán ser ¿qué? Totales o efectivos, como hicimos hincapié al principio del semestre. Yo me comporto a corto plazo o a largo plazo. Yo soy total o soy efectivo. Soy drenado o soy no drenado. Todo dependerá de quién. Del tipo de análisis de estabilidad que yo esté trabajando y de las características de qué. De drenaje del suelo. A partir de eso yo puedo elegir bien los parámetros y a partir de eso puedo obtener un factor de seguridad. Corto o largo plazo, drenado o no drenado, total o efectivo. Así de sencillo.